Hay días que comienzan con ruido, con prisas, con noticias, con distracciones, pero hay otros días distintos, días marcados por el cielo, que comienzan con una sola decisión: arrodillarse ante el Creador y consagrar cada instante a su voluntad. ¿Y sabe qué sucede cuando un hijo de Dios entrega su día en oración? El infierno tiembla, los cielos se abren y los caminos torcidos comienzan a enderezarse. Porque la consagración no es un simple acto espiritual, es una declaración de guerra contra el caos, una llave que abre los propósitos eternos de Dios, una rendición que desata el orden divino sobre todo lo que somos y todo lo que hacemos. No estás aquí por casualidad. Esta palabra es un llamado urgente a tu alma, una alerta del Espíritu Santo para que detengas la rutina y reconozcas lo que verdaderamente determina el rumbo de tu jornada. No son tus fuerzas, no es tu agenda, no es tu inteligencia, no son tus contactos. Es la presencia de Dios lo que transforma un día común en un día sobrenatural. Y esa presencia solo se activa cuando tú clamas, cuando tú entregas, cuando tú consagras. Hoy el cielo quiere recordarte que la batalla más importante del día no está en el trabajo, ni en la calle, ni en la economía. Está en tu altar. Porque el enemigo sabe que un creyente que ora al comenzar el día es una amenaza para las tinieblas. Un creyente que ora desata ángeles, abre caminos, cierra puertas al enemigo y provoca que lo imposible se convierta en testimonio. Es por eso que el Espíritu de Dios te llama en este momento a consagrarte como nunca antes, a clamar con todo tu corazón y a declarar que este día le pertenece por completo al Rey de Reyes. Prepara tu corazón, desconéctate del ruido del mundo y conéctate al susurro del cielo. Lo que vas a escuchar no es una simple oración, es una proclamación de fe, una intercesión de poder, una entrega total que marcará tu jornada con el fuego del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, abre tu alma y clama. Porque cuando tú oras con autoridad, su gloria desciende. Cuando un hijo de Dios comienza su día postrado ante el trono, no está haciendo una simple práctica religiosa, está entrando en el campo de batalla desde la posición de victoria. El primer pensamiento al abrir los ojos, la primera palabra pronunciada al despertar, el primer suspiro entregado a Dios, es una semilla espiritual que determina el fruto del resto del día. Por eso el inicio del día no es un momento cualquiera, es un altar sagrado. Allí se consagra el cuerpo, se alinea la mente y se dispone el corazón a obedecer la voluntad de Dios. Es en ese instante, cuando el alma aún está sensible, que el Espíritu Santo busca nuestra atención para establecer el rumbo del día conforme a los cielos. David decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Con esas palabras el salmista nos revela que la clave de su fuerza, su discernimiento y sus victorias no estaba en su habilidad militar ni en su liderazgo, sino en su vida de oración desde el amanecer. Porque quien entrega sus primeras horas a Dios le está diciendo al cielo y a los principados: mi vida no me pertenece, este día está en las manos del Altísimo. Y cuando tú haces eso, el mundo espiritual reacciona. Los ángeles se activan, los demonios retroceden y tu entorno es santificado. El poder espiritual de comenzar el día bajo el gobierno de Dios reside en entender que no es un hábito, es un acto de guerra, de entrega y de fe. Cada vez que decides orar apenas despiertas, estás abriendo las puertas del reino sobre tu casa. Estás trazando una línea que el enemigo no puede cruzar. Estás diciendo: Jesucristo, tú reinas sobre mis pensamientos, mis decisiones, mis encuentros, mis negocios, mis palabras y mis pasos. Y eso activa la cobertura sobrenatural que necesitas para no andar en tu propia fuerza. Muchos creyentes fracasan a lo largo del día porque no se alinearon desde el principio. Salieron a enfrentar gigantes sin haber recibido la piedra del Espíritu. Se lanzaron a trabajar, estudiar, discutir, decidir, sin haber consultado al dueño de su tiempo. Por eso el desgaste, el desánimo, el caos, los tropiezos. Porque el alma humana no fue diseñada para gobernarse a sí misma, sino para ser guiada por la voz de Dios. Cuando no comienzas tu día bajo el gobierno del cielo, terminas caminando bajo el ruido del mundo. Pero cuando consagras tu día, algo cambia. La confusión se va, el temor se disipa, la ansiedad se rinde, porque el Espíritu Santo toma el control y empieza a dirigirte con suavidad, pero con firmeza. Él abre y cierra puertas, Él pone palabras en tu boca, Él te detiene cuando estás por errar, Él te impulsa cuando es hora de avanzar, y todo eso comienza cuando decides no moverte sin haber estado en su presencia. No es suficiente una oración mecánica, vacía o apurada. Dios no busca cantidad, busca calidad de comunión. Él no quiere que ores como quien marca tarjeta religiosa. Él quiere que abras tu corazón y le digas: Padre, hoy no quiero hacer nada sin ti. Guía cada instante, cada pensamiento, cada encuentro. No permitas que este día pase sin que yo cumpla tu voluntad. Y si haces eso con sinceridad, prepárate, porque comenzarás a ver cómo los días ya no se repiten, sino que se convierten en escenarios para su gloria. Así que no esperes a que el día te atropelle. No salgas sin antes haberte vestido de poder en lo secreto. No te atrevas a pelear batallas espirituales sin haber consultado al capitán de los ejércitos. Porque el día puede parecer normal, pero en el mundo invisible ya se libran guerras. Y solo aquellos que han madrugado para estar con Dios estarán listos para discernir, resistir y vencer. Este es el poder de consagrar tu día al comenzar. No lo tomes a la ligera. Es una llave que abre puertas eternas.
Es una señal que envía al cielo el mensaje correcto. Aquí hay un hijo que no quiere vivir por vista, sino por fe. Y ese hijo jamás caminará solo. Dios no solo quiere bendecir tu día. Él quiere ser el Señor absoluto de tu tiempo, tu agenda y tus decisiones. No es un espectador pasivo que observa desde lejos lo que haces. Él desea dirigir cada minuto, intervenir en cada encuentro y glorificarse en cada paso que das. Por eso, cuando hablamos de consagrar el día y el destino, no nos referimos a simplemente pedirle a Dios que nos vaya bien, sino a rendirle el control total de lo que vamos a vivir. Es un acto de humildad radical donde reconocemos que no sabemos lo que nos espera, pero confiamos en quien ya vio el final desde el principio. Cuando alguien dice con sinceridad, Señor, haz tu voluntad hoy en mi vida, está soltando el volante en sus propios planes para que el Creador tome el timón. Esto no significa que uno no deba organizarse, prepararse o trabajar diligentemente. Significa que todo lo que hagamos lo haremos sometidos a su guía. La palabra nos recuerda que muchos son los planes del corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, si su consejo es lo que permanece, ¿por qué gastar energía en decisiones no consultadas? Uno de los errores más comunes entre creyentes sinceros es buscar a Dios solo cuando algo sale mal. Van corriendo al trono en medio del caos, pero no lo invitaron al principio del proceso. Quieren dirección cuando ya están perdidos, cuando Dios quería guiarlo del primer paso. Pero quien aprende a consagrar su tiempo diariamente, aprende también a moverse en obediencia antes de que la tormenta llegue. Y muchas veces esa obediencia lo salva de tormenta que ni siquiera ve. Cuando Dios es el Señor de tu agenda, Él tiene la libertad de alterar tus planes humanos para introducir los suyos divinos. Puedes cerrar una puerta de negocio para abrir una más grande. Puedes retrasar una cita para protegerte de un accidente. Puedes cambiar el curso de una conversación para evitar una herida. Y todo esto ocurre porque le diste el derecho de intervenir. La verdadera consagración es más que palabras, es rendición. Es decir, Señor, si lo que planeé para hoy no está alineado contigo, cámbialo todo. Yo no quiero avanzar sin ti. Hay poder cuando el creyente empieza su día preguntando, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Esa es la oración de un siervo, de un adorador, de un guerrero entrenado. Porque no basta con tener metas espirituales, debemos vivir bajo la administración del cielo. Dios no bendice lo que está fuera de su diseño. Él prospera lo que se somete a su gobierno. En el libro de los Proverbios se nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo no es poesía religiosa, es una promesa operativa. Si tú lo reconoces como dueño de tu tiempo, Él corregirá todo lo que en tu andar esté torcido. Lo que iba a desviarte será redirigido. Lo que parecía confuso será esclarecido. Lo que se veía cerrado será abierto por su mano. Y no solo eso, cuando Dios es dueño de tu tiempo, también lo multiplica. Lo que te tomaba días lo harás en horas. Lo que parecía inalcanzable se acercará con favor. Porque la obediencia no solo te posiciona en el centro de su voluntad, también activa su provisión. Él no bendice el desorden, Él bendice lo que ha sido puesto bajo su gobierno. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no se muevan por impulso, emoción o ansiedad, sino por dirección. Creyentes que consulten al Señor antes de hablar, antes de invertir, antes de decidir, antes de actuar. Porque el enemigo sabe que una decisión errada puede robarte años de avance. Pero el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad, incluso en lo cotidiano. Así que no vivas un día más sin consagrar tu agenda. No entres en batallas innecesarias por no haber consultado al general. El Señor está esperando que le entregues no solo tus sueños, sino también tus horarios. Porque cuando Él reina sobre tu tiempo, tu vida comienza a fluir bajo el ritmo del cielo. Y eso no tiene comparación. Consagrar tu mente de la mañana no es un detalle menor, es un acto de guerra espiritual. El campo de batalla más importante del creyente es su pensamiento. Allí se definen las decisiones, se construyen los miedos, se levantan las fortalezas y también se reciben las instrucciones del cielo. Por eso lo primero que ocurre en tu mente al despertar tiene un impacto directo en tu día completo. Si permites que entren pensamientos de ansiedad, preocupación, queja o pereza, estarás cediendo terreno al enemigo antes siquiera de haber dado un paso. Pero si desde los primeros minutos tomas autoridad sobre tu mente y la llevas cautiva a Cristo, entonces el Espíritu Santo comenzará a sembrar paz, claridad y propósito en tu interior. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos enseñó una verdad poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se habla solo de pensamientos superficiales, se habla de una transformación profunda que comienza en la mente. Dios no quiere que repitas lo que el mundo piensa ni que te dejes moldear por el sistema. Él quiere darte una mente nueva, consagrada, alineada a su verdad, sensible a su voz. Pero esa renovación no ocurre por casualidad. Ocurre cuando decides cada mañana entregar tu pensamiento al control del Espíritu. El enemigo sabe que si logra contaminar tu mente al amanecer, tiene ventaja sobre tu día. Por eso sus ataques comienzan temprano.
una preocupación que llega al instante de despertar, un recuerdo de fracaso que vuelve a doler, una sensación de fatiga, una voz sutil que susurra. No vas a poder hoy tampoco. Son pensamientos sembrados por el infierno para desconectarte del propósito. Pero tú no eres un esclavo de esos pensamientos. Tú tienes la mente de Cristo. Y si tienes su mente, entonces también tienes acceso a su paz, su visión y su poder. ¿Cómo se consagra la mente? Con palabra, con oración y con enfoque. Cuando te levantas y antes de mirar las redes sociales, los mensajes, las noticias o las preocupaciones, decides buscar al Señor y declarar su palabra, tu mente empieza a limpiarse del ruido y a llenarse de luz. Dices, hoy no pensaré como el mundo piensa, hoy no me dejaré gobernar por emociones sueltas, hoy mi mente estará sujeta a la verdad de Dios, y en ese momento el Espíritu comienza a trabajar. Limpia, sana, ordena, revela.